resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Todos somos testigos. En verdad os extrañamos verlos. Así de que nuestra familia de la iglesia, tu familia. ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! La verdad es que yo siempre he tenido un servicio de la Pascua al amanecer, pero el problema era que no podíamos encontrar un lugar donde toda la iglesia podía caber. Pero ahora, como nomás somos tú y yo aquí, les quiero dar una bienvenida al primer servicio de Pascua al amanecer de Campus HB. Vamos a tomar un camino en la luz de la mañana y vamos a hablar sobre la cosa más importante, la vida después de la muerte. Feliz Pascua. Sabes que la palabra Pascua se usa porque es cultural, pero si tú quieres usar un término que es bíblico, dices es la resurrección del domingo. Te escucho decirlo. Quiero hacer un estudio de Biblia con ustedes sobre la resurrección de Jesucristo y para hacer eso tenemos que regresar hace 3,000 años. ¿Qué? Sí, yo sé que la resurrección fue hace 2,000 años, cuando encontraron que la tumba estaba vacía en ese primer día de la semana, ese glorioso domingo de resurrección. Pero para en verdad estudiar la resurrección, tenemos que regresar hace 3,000 años. Sí, 1,000 años más antes de Jesucristo, al tiempo del rey David de Israel. Te invito a que abras la Biblia a Salmo 16 y yo quiero que veas de las escrituras de David este antiguo testigo de la resurrección. Salmo 16, 8 a 11 es el capítulo que con el que queremos empezar y necesito que todos volteen a este pasaje conmigo y vamos a ver a David. Aunque David estaba vivo 1,000 años antes del tiempo de Jesucristo, él esperaba que iba a haber una resurrección de la muerte. Este es Salmo 16, voy a empezar en versículo 8 y vamos a leer al 11. Y porque este va a ser el texto para hoy, les voy a pedir que se pongan de pie conmigo para la lectura del día. Aquí en la mañana de la resurrección del domingo, vamos a regresar 1,000 años antes de Jesús. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Aquí está David. Y él está definitivamente escribiendo, expresando sus sentimientos y pensamientos, que él está con el Señor. Él ha puesto el Señor ante él, a Yahweh, y él va a seguir a Yahweh todos sus días. Y también dice en versículo 8 que Yahweh está a su lado, que él no va a ser sacudido. Y esta es una imagen bonita, que Yahweh es su dirección, es su compás. Y al mismo tiempo Yahweh está allí al lado, es su fortaleza, es su compañero. Él está diciendo, yo estoy viviendo mi vida por Yahweh, tengo una relación con Dios y estoy recto con Dios. Él dice, con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Él se siente seguro cuando él sabe que está recto con Yahweh y él está buscando al Señor y el Señor está con él. Y este es el versículo que en verdad nos queremos enfocar, es el versículo 10. Este es el antiguo testigo, la profecía de David de la resurrección, que dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba.
Vamos a empezar con estas palabras de entre los muertos. En hebreo es en el Seol. Lo que ellos quieren decir allí es el lugar de los muertos. Nosotros normalmente usamos la palabra infierno y en este momento la gente entendía que había un lugar donde ellos iban cuando se morían. Esa era la idea de Seol y David aquí, la idea de que su alma, su ser interno, espiritual, no iba a ir a este lugar de entre los muertos. Él tenía la esperanza de la vida después de la muerte. Este es David, 1000 años antes de Jesús, diciendo, yo sé que mi alma, tú no vas a dejar mi alma en Seol. Yo te conozco. Tú estás ante mí, tú estás a mi lado. Y yo sé que aunque yo me muera, tú no me vas a dejar entre los muertos. Ahí no va a estar mi alma. Tú no me vas a dejar ahí. Y esto es lo que le dio esa esperanza de la vida después de la muerte, es ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Cuando tú lees la ley y las profetas y las escrituras, como lo hemos hecho en la iglesia, empiezas a ver estas referencias a un ungido, a un santo, unas veces referido en hebreo como el Mesías. Nosotros lo conocemos como el Cristo. Hay uno que viene de Dios y es santo, ungido, que viene de Dios. Él no va a pudrirse en la tumba. Y esta idea de pudrirse en la tumba es, no se va a decaer, no se va a descomponer. Y cuando en verdad estudias esta frase, y esta va a ser la frase clave en las escrituras, dice, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba, no se va a decaer. Es como la idea que el santo se va a morir, pero él no se va a pudrir, no se va a decaer. Es como si la idea que este santo va a morir, pero él no va a seguir muerto. Ahora, esta frase, cuando él dice eso, que su alma no se va a quedar entre los muertos, la razón por la cual David tiene la esperanza de la vida después de la muerte es porque el santo no se va a pudrir en la tumba. La profecía de la resurrección de Jesús, cuando él dice eso, él está animado. Él dice, me muestras el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Yo voy a terminar ahí en tu presencia, Dios. Y tú vas a estar aquí a mi lado, pero un día yo voy a estar allí a tu lado, donde va a haber placeres por la eternidad. Así que esta idea, esta creencia que David tiene en la resurrección, le da el camino. Ese camino va a llegar a estar con Dios por siempre. Después de la muerte, se va a ver la vida. Ahora, esta referencia de la resurrección, esta profecía, aquí en Salmo 16:10, va a ser referenciada muchas veces. De hecho, hay dos caminos que podemos tomar. Podemos ir a Pedro en Hechos 2 y él toma esta profecía de la resurrección y lo toman los judíos el primer día de la iglesia y hay un avivamiento en Jerusalén. O podemos seguir a Pablo y él va a tomar esta profecía de la resurrección y no nomás se lo va a predicar a los judíos, pero sino también a los gentiles y a toda la gente en Hechos 13 y el evangelio va a resonar por todo el mundo. Así que te hago la pregunta, ¿vamos a seguir a Pedro en Hechos 2 y vamos a ir con los judíos? ¿O vamos a seguir a Pablo en Hechos 13 y ver cómo él les dice el evangelio a los gentiles? Todos, es la Pascua, es la resurrección del domingo. Vamos a seguir a los dos. Así que como el punto número 1 es creer el testigo antiguo de la resurrección. Creer el testigo antiguo de la resurrección. Y vamos a ver cómo esta profecía, 1000 años antes de Jesucristo, hace 3000 años, vamos a ver cómo esta profecía cambia tu vida mientras seguimos a Pedro y a Pablo en el camino de la vida después de la muerte.
Oigan todos, es la Pascua, la resurrección del domingo. Ahora es el momento en donde nos ponemos de pie y alabamos al Señor Jesucristo. Pónganse de pie. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since Christ has lost his grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever blow me from his hand till he returns or calls me home. Here in the love of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Man of sorrows,
praise and honor unto thee. Sons of heaven, God's own Son, to purchase and redeem and reconciler of everyone's goodness into that tree. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, always free indeed. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, he's free indeed. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. See, the stone is rolled away. Behold the empty tomb. Hallelujah, God be praised. He's risen from the grave. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Praise and honor unto thee. Praise and honor unto Yo siempre pensaba que yo era una buena persona. Yo pensaba que eso era lo suficiente para yo irme al cielo. Las cosas donde yo tenía orgullo, yo era un maestro de preparatoria por muchos años, soy casado, tengo hijos, tengo nietos, y a mí me hicieron una pregunta si yo pensaba que era una buena persona, y yo decía absolutamente, y pensándolo, yo me comparaba con amigos míos que habían hecho cosas terribles. Cometieron crímenes, fueron a la cárcel por drogas, cometieron adulterio, y por los estándares del mundo, yo era mejor que ellos. Y yo desde siempre se me hacía difícil leer. No es que yo no puedo leer, nomás se me hace difícil. Todos los reportes que yo hacía en la preparatoria y secundaria eran sobre deportes. Mis maestros decían, tienes que leer otras cosas. Y si un libro a mí no me capturaba en el primer capítulo, entonces no lo leía. Y leí la Biblia y no me capturó.
Y alguien me preguntó si yo era un pecador, si yo me había arrepentido de mis pecados. Y yo dije, yo no soy pecador. Y la primera de Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. La gente de mi iglesia, mi esposa, todos estaban orando por mí para que yo fuera cristiano y yo no entendía eso porque yo pensé que yo era cristiano. Y eso me hizo pensar de a lo mejor hay algo más sobre esto que yo no he pensado. Y yo le pregunté a mi pastor que fuera a almorzar conmigo para tener una discusión, para ver que él viera en donde yo estaba en sus ojos. Y tuvimos una junta buena. Y él me preguntó sobre mi pecado y yo le dije, yo no peco. Y yo recuerdo su comentario y dijo, entonces tú eres la segunda persona en esta tierra que no ha pecado. Y yo me fui a dormir esa noche y me desperté y yo estaba pensando en dónde yo he caído corto en el estándar de Dios. Y ese momento yo fui quebrantado y yo le dije a Dios, yo me entrego completamente. Toda mi vida yo me he juzgado por mis propias cosas y me comparaba con otros y ahora vi en comparación con los estándares de Dios, yo caía muy corto. Y todos decían, los que me conocían, yo pensaba que eras cristiano porque eras una persona buena. Y yo les decía, tú me comparas por el mundo, no por cómo me ve Dios. Y los dos estábamos equivocados con los estándares del mundo. Yo tuve que cambiar mi mente y arrepentirme de mis estándares y estar viendo y juzgándome en comparación con los estándares de Dios. Y Proverbios 3:5 me dijo, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Yo estaba dependiendo de mi propio entendimiento, no estaba dependiendo del entendimiento del Señor. Ahora yo soy una nueva creación. Vamos a ir del camino de Pedro y vamos a ver cómo él creyó en el testigo antiguo de la resurrección. Vamos a ir a Hechos 2. Hechos 2 es Pedro viendo el sermón allí en Jerusalén de la primera iglesia, y viene el Espíritu Santo y hay un avivamiento. Y nosotros estamos orando para que Dios salve este día en Pascua. Y aquí está Pedro viendo un sermón y va a citar Salmo 16. Si vas a Hechos 2, empezando en versículo 25, puedes ver que ahí cita Salmo 16, 8 a 11. Y ya vimos eso hace 3,000 años con David. Ahora aquí está Pedro citándolo justo después de la resurrección de Jesús. Y él cita ese pasaje y en versículo 29, Hechos 2:29, él da su interpretación, su explicación de Salmo 16. Y dice, queridos hermanos, él está hablando a los judíos de todo el mundo que se han juntado ahí en Jerusalén. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta, refiriéndose a David, y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos.
testigos. David estaba hablando sobre ese santo no pudriéndose. Ese es Jesús resucitando de los muertos. Y cuando Él resucitó, todos somos testigos. Eso es lo que Pedro dice y se lo está diciendo a los judíos, a los otros apóstoles que están hablando diferentes lenguas para que todos los entiendan. Todos somos testigos de la resurrección de Jesús. Así que cuando yo digo ha resucitado, ustedes dicen verdaderamente ha resucitado y contestan y todos somos testigos. Y eso lo tenemos aquí en Hechos 2. Pedro está diciendo que es un testigo ocular de la resurrección de Dios. Y cuando él clama eso, él toma la verdad de la resurrección, la verdad de que el ungido de Dios no decayó. Aquí dice en versículo 33, ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que no derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen. Y dice aquí en el versículo 36, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Muchas personas se refieren a sí mismos como buenas personas. Y si tú les preguntas más sobre eso, oye, ¿qué quiere decir sobre eso? Lo que ellos quieren decir, no estoy dañando a nadie, no estoy lastimando a nadie en mi alrededor. Por eso yo soy una buena persona. Y eso de buena persona, lo que ellos no piensan es que ellos han lastimado a Jesús, que tú mataste a Jesús. Eso es lo que Pedro le está diciendo al público. Tú lo crucificaste. Jesús murió por tu pecado, porque tú has quedado corto de la gloria de Dios, porque tú no eres bueno. Por eso Dios sacrificó su Hijo Jesús en la cruz para pagar por tus pecados, para rescatar tu alma. La muerte de Jesús le dice a todos que no somos buenas personas. Por eso el que sí era bueno tenía que morir por nosotros. Así que si tú piensas que eres una buena persona, que no estás lastimando a nadie, oye, Él fue cruzado por tus pecados, por nuestras iniquidades, que por Él fue golpeado, entonces nosotros podemos ser sanados. Y cuando tú puedes ver, cuando Jesús murió por tu pecado, ya no te vas a ver como una buena persona. Y cuando tú ves lo que Jesús hizo cuando Él murió por ti y que Él resucitó de los muertos, el Evangelio, cuando tú dejas de pensar de ti como una buena persona, entonces el Evangelio significa algo para ti en ese momento. Y estas personas, cuando Él escucharon el testigo antiguo y escucharon a Pedro decirle sobre ese ungido que él no se pudrió en la tumba, ese es Jesús, y que él murió y resucitó, que él murió porque nosotros lo matamos. Y cuando escucharon esto, los judíos que se pensaban que eran buenas personas, igual como Bob había dicho, que ellos eran mejores que otros, y cuando él escucharon que la profecía se había cumplido, que Jesús resucitó y que ellos fueron los que lo mataron, dice que lo sintieron en el corazón, que ellos tenían el pecado y fue su pecado que mató a Jesús. Y es como, yo lo maté y ahora Él vive otra vez. Y Él dice, hermanos, ¿qué debemos hacer?
¿cómo vamos a responder? Y Pedro les contestó, versículo 38, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Podemos ver que Jesús ha muerto en la cruz por por nuestros pecados. Jesús resucitó para que mi alma no tenga que ir entre los muertos. Si tú te arrepientas de tus pecados, cambias tu mente sobre eso. Tú puedes tener esa experiencia del perdón de tus pecados en el nombre de Jesús. Ahora, si tú estás pensando, esto es nomás para Pedro, que es un testigo, que vio a Jesús, y la gente que estaba allí en ese día, que escuchó este sermón, eso es para estas personas, y tú tienes que entonces voltear conmigo al Primera de Pedro, y vamos a ver cómo tú puedes ser uno de los testigos. Primera de Pedro 1:3, aunque Pedro es uno de los testigos oculares, yendo por el jardín, viendo la tumba vacía, viendo a Jesús vivo, resucitó de los muertos aquí en la tierra, él piensa que todos podemos tener esa experiencia de la resurrección. Y aunque sea 2000 años después, eso es lo que él va a decir aquí en el primer capítulo. Y él aquí les está escribiendo a los extranjeros de la dispersión, donde todos están dispersos. Nosotros normalmente estamos en la iglesia, no puedes encontrar un asiento, no sabíamos cómo todos iban a caber en la iglesia este año para la Pascua. Vemos más energía el domingo por la mañana de la Pascua. Pero ahora aquí estamos aquí, tú y yo, no nos podemos reunir. Ahora yo estoy sentada aquí en un jardín hablando sobre las escrituras. Tú estás viendo este video a lo mejor en tus pijamas, a lo mejor estás solo, estás con tus compañeros de cuarto, estás con tu familia, estás tratando de mantener a tus hijos quietos mientras tú tratas de estudiar. Estamos dispersos y estamos en esta condición, y es la misma condición en que Pedro dice esto. Dice en el versículo 3, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos dispersos? Es darle alabanzas. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Eso es lo que Él dice. Dice, oye, tú debes de alabar al Padre, porque acorde a su misericordia, Él no te está juzgando, no te está dando lo que tú mereces por tu pecado, sino que Él te está regenerando tu corazón, ha puesto su espíritu dentro de ti, te ha vuelto a nacer, y ahora tú tienes esperanza de la vida después de la muerte por la resurrección de Jesucristo. Él está diciendo a todos nosotros que estamos dispersos en donde estemos, tú puedes ser uno de los testigos. Eso es lo que Él está diciendo. Vamos a ponerlo como el punto número 2. Tú puedes ser un testigo. Todos los que creen en la resurrección, Dios te hace un trabajo y ahora tienes una vida nueva en Jesucristo, tienes una esperanza de la vida después de la muerte, y tú puedes ser un testigo de esa experiencia poderosa de la resurrección. Si tú no sientes que debes de alabar a Dios, si esto se siente como una Pascua triste, déjate recuerdo que Jesús ha resucitado y te ha dado una vida nueva. Vamos a darle gloria al Señor. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Y Él está diciendo, déjate digo cómo se ve esa resurrección. Se ve, es un garantizo que hay un lugar reservado para ti en los cielos. Y tú no puedes perder esa reservación, está garantizada. La vida de Dios, el poder de la resurrección se te ha dado por el Espíritu, y el Espíritu te va a sellar y te va a proteger hasta que tú llegas hasta el cielo, y tú vas a tener esta vida espiritual por el resto de tu vida. Aunque nosotros podemos estar yendo por esta prueba, le dice a ellos,
tú puedes tener regocijo en esta prueba, porque todo lo que esa prueba va a hacer va a refinar tu fe y va a probar que tu fe es más preciosa que el oro y tu fe se va a hacer más fuerte a través de esta prueba. ¿Qué tan perfecto es esta palabra de Primera de Pedro esta mañana? Yo sé que todos estamos dispersos, pero tú has sido resucitado, tú eres uno de los testigos y esta prueba en la que estamos pasando solo va a crecer tu fe y refinarte en el fuego para que tú puedas probar que tú tienes la fe verdadera de la vida de la resurrección de Jesús. Mira lo que dice aquí en el versículo 5. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en el ser, en Él será la salvación de sus almas, dice el versículo 8. Tú puedes saber que tu alma no se va a mantener entre los muertos porque tú sabes que el santo no se pudrió en la tumba. Tú puedes ver al futuro y cuando Jesús se revele, tú vas a ser resucitado. Eso es lo que Pedro está diciendo. Tú tienes una esperanza. Tú no lo has visto, tú lo amas y tú no puedes esperar hasta el momento en que tú estás con Él. Ese es el amor de la Pascua. Ese es el poder de la resurrección. La resurrección no es un evento pasado, es una realidad en el futuro para todos los que estamos en Cristo. No nomás veas hacia atrás, hacia la Pascua del domingo, ve hacia adelante, hacia la resurrección de Jesús. Todos vamos a seguir a Cristo, que fue el primer fruto, y lo vamos a seguir a la vida después de la muerte. That Jesus is the first fruits, and we're all going to follow after him into life after death. Y dice aquí que los profetas y los ángeles, ellos querían saber lo que nosotros sabemos ahora. Rejoicing when one sinner repents, they wish they knew what we know now. Que Jesús iba a morir por nuestros pecados, que nos iba a amar, que Él nos iba a dar vida, ese poder, ese renacimiento, que íbamos a resucitar. Los profetas, los ángeles, ellos deseaban ser testigos de la resurrección. Lo que tú y yo podemos hacer hoy. Sí, no somos testigos oculares, pero alguien quiere decir que han sido transformados, que son una nueva creación, que son testigos. ¿Alguien me puede dar un aleluya? Y mira lo que dice en versículo 13. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea relevado al mundo. Estás viendo la gracia del futuro. Eso es lo que Él está diciendo. Cuando Jesús se revele en toda su gloria, tú vas a tener esa experiencia de la plenitud de la resurrección. Tal igual como el santo no se descompuso, tampoco tú. Y cuando Jesús resucite, en el futuro tú vas a resucitar con Él. Yo estaba manejando a mi casa después de Viernes Santo. Habíamos cerrado la iglesia. Yo era el único en el edificio y yo estaba triste porque los extrañaba, nuestro compañerismo. Yo estaba manejando a mi casa y estaba manejando por PCH. Y había un atardecer, como tú no puedes creer. Había el color anaranjado por todo el cielo y rosa. Había mucha gente tomando fotos. Y de un lado puedes ver ese atardecer hermoso y delante podías ver un arco iris.
que salía entre los cielos. Se sentía como había un arco iris, una promesa de Dios. Y el sol estaba brillando y salía ese arco iris. La promesa de Dios estaba tan brillante y había gente que se estaba orillando. Yo casi me metí en un accidente de carro en el Viernes Santo y esta señora se sale de su carro, se orilla, se sale de su carro. Ella saca su cámara y no sabe hacia dónde apuntar. Ella apunta hacia atrás, hacia el atardecer, o voy a apuntarlo hacia adelante, hacia el arco iris. Esta señora nomás estaba volteando de lado a lado porque no sabía hacia dónde apuntar. Era un momento donde todos estaban afuera, no estaban hablando, no estaban pensando en otro, sino que estaban viendo la gloria del Señor. Mientras el atardecer cubría todo el cielo y el arco iris con la promesa de Dios llenando el cielo. No importa si tú quieres ver hacia adelante sobre Jesús y la tumba vacía y que ha resucitado, o si tú quieres ver hacia adelante, hacia el arco iris y la promesa de la resurrección. Cualquier manera de lo que lo veas, es que Jesús resucita. Es el pasado, es el presente y es el futuro. Hay algo en que puedes apostar en esta vida, es que Jesús resucita. Él está atrás de ti, Él está al lado de ti y está delante de ti, como la promesa del arco iris, saliendo de las nubes. Como muchos de ustedes, mis hijos están en la casa de la escuela, están haciendo la escuela en la casa, y mi hijo Jack, a él le dan tareas de escrituras y le dan una tarea diciendo qué quieres encontrar del otro lado del arco iris. Y Jack escribió: lo que yo quiero encontrar del otro lado del arco iris es que yo quiero encontrar a Jesús y yo quiero que Él me salve también y tener vida eterna. Tú sabes lo que tú y yo vamos a encontrar del otro lado del arco iris en la revelación de Jesucristo, donde está nuestra esperanza, es la gracia del futuro, la plenitud de la resurrección de Jesucristo. Te está esperando, si vas a llegar. Por eso tienes esta esperanza viviente, porque tú puedes ser uno de los testigos de la resurrección. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name! What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
and death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Hola, mi nombre es Brad y yo pensaba que yo era un cristiano. Yo pensaba que era un cristiano porque iba a la iglesia, yo pensaba que era cristiano porque yo fui a una escuela cristiana y yo fui un pastor de jóvenes, así que claro, yo era un cristiano. Si tú me preguntaras, ¿crees en Dios? Yo diría sí. Si yo creía en el arrepentimiento, yo le decía sí. Yo estaba de acuerdo con eso, estaba de acuerdo con Dios. Segunda de Corintios 13:5 dice, debes de examinarte, te debes de probar a ti mismo. Yo nunca me examiné porque, claro, yo era cristiano y, claro, como muchos cristianos, dejé de ir a la iglesia y empecé a vivir mi vida como yo quería, nada que ver con el cristianismo. Yo no estaba viviendo acorde con la palabra de Dios, ya no me importaba, ya estaba agotado. Era tiempo para mí tomar un descanso y empecé a ver conflicto en mi matrimonio, conflictos en la vida con mi familia y amigos. El alcohol era algo en mi vida, lo celebraba, era mi trabajo. Yo les daba ánimo a otros que ellos también tomaran, yo lo vendía. Era una pasión en mi vida. Dios no era una pasión en mi vida. Un día yo tenía un amigo que él decidió invitarme a la iglesia y mi primer pensamiento fue, a lo mejor debería dejar de ser amigo con esta persona. Y eventualmente, después de una semana de haber tomado sin descanso, yo recordé el sitio del internet que mi amigo me había dicho y yo fui ahí y sentí esa convicción después de escuchar varios sermones. Y era diferente a otras veces porque esta vez yo escuché que la Biblia me estaba diciendo que yo estaba incorrecto. Segunda de Corintios 7:10 dice que hay una tristeza que nos aleja del pecado y nos trae la salvación y no hay que lamentarse por esta tristeza. No era nomás que yo me sentía mal sobre las cosas que yo estaba haciendo, sino que yo estaba pecando contra Dios y Él tenía derecho a juzgarme. Y por la primera vez yo sabía quién era Dios, su carácter y sus promesas y que yo en verdad podía confiar en Él. Y ahora yo en verdad podía ver por qué le llaman las nuevas noticias, porque yo soy un pecador, que yo merecía el castigo que Jesús ya había pagado por esos pecados. Y eso me abrió los ojos a ver la hermosura de que Jesús había muerto en la cruz, algo que yo nunca había visto. Así que hoy yo te puedo decir que sí soy un cristiano, no por lo que yo he hecho, sino por la
muerte y resurrección de Jesucristo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Yo ahora soy un cristiano. Oigan, vamos a continuar nuestro camino por el amanecer aquí en el jardín. Hay flores moradas, hay ardillas, hay chuparrosas. Y tú y yo vamos a seguir el camino de Pablo a Hechos 13:35. Pablo también va a citar el antiguo testigo de Rey David, que el santo no va a pudrirse en la tumba, y él va a llevar a esto al siguiente nivel aquí en Hechos 13:35, mientras el evangelio se sale a los gentiles. Dice, otro salmo lo explica con más detalle: no permitas que tu santo se pudra en la tumba. Está citando Salmo 16. Aquí está Pablo diciendo en el versículo 36, este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho una voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Esto se trata sobre el ungido que no se descompuso. Esto es la resurrección de Jesús. Él dice, hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de ese hombre Jesús, este es el evangelio que él está diciendo a los judíos y a los gentiles, y aquí es donde lo sube a otro nivel. Ustedes tienen el perdón de sus pecados, y aquí dice, todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés no pudo hacer. No solo que crees en la resurrección, no solo que estás perdonado por tus pecados, cuando tú te has arrepentido y respondes con fe, cuando Jesús resucita, tú resucitas en una vida nueva. No solo eso, sino que tú estás liberado. La ley de Moisés te puede dar un estándar de cómo vivir, pero no te podía liberar del pecado que te bloqueaba de vivir de esa manera. Esto no es nomás sobre creyendo en la resurrección intelectualmente, es teniendo la experiencia de la libertad de tu vida en ese momento. Vamos a ver primero de Corintios 15. Este es el evangelio, este es el pasaje del evangelio. Si alguien te pregunta qué es el evangelio, tú debes de estar pensando primero de Corintios 15. Yo espero que todos en la iglesia sepan este pasaje. De hecho, si tú les preguntas a uno de los niños del ministerio de los niños, ellos te pueden decir, Jesús es el Cristo, Jesús murió por el pecado, Jesús resucitó. Todos en la iglesia deben de saber este pasaje que Pablo dice aquí. Dice, si tú crees en esto, esto es lo que te salva, que Jesús ha muerto por tus pecados, que ha sido resucitado, como dicen las Escrituras. Y dice aquí en el versículo 5, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Los testigos aquí, los discípulos que vieron a Jesús, y luego dice esto, más tarde, esto es 1 Corintios 15:6, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Él dice, tú debes de tener tanta confianza que había una tumba vacía, debes de tener tanta confianza que el ungido no se descompuso, que Jesús no siguió muerto, la muerte no gana. Eso es lo que él dice. Había 500 personas que estaban juntos, que vieron al Señor resucitado.
Él está diciendo, oigan, si no me creen a mí, hay otras 500 personas a las cuales les puedes preguntar. Hay más de 500 personas que son testigos oculares. Sí, algunos se han muerto, pero hay cientos todavía que existen allá afuera. Es por eso que quiero que creas en la resurrección, porque hay testigos oculares. En cualquier caso de la corte, cuando tienes a cientos de testigos oculares que pueden testificar, yo he visto al Señor resucitado. Ahora, este es el problema de hoy, porque como hay mucha gente que no cree en los testigos oculares de la resurrección, ahora quien sea que crea en la resurrección, entonces son cristianos, como si tú tienes una lista de religiones y tú crees en la resurrección, entonces pondrías cristianismo, pero solamente porque tú sabes intelectualmente que Jesús resucitó de la muerte, eso no quiere decir que tú has resucitado. Eso no quiere decir que tú has sido liberado del pecado. Ser un cristiano quiere decir que eres una nueva creación, igual como lo escuchamos con Bob y Brad. Brad pensaba que él era cristiano, era pastor de los jóvenes en la iglesia, pero cuando él fue dividido de la iglesia, cuando fue separado y aislado, Brad supo algo sobre sí mismo, que él no fue liberado del poder del pecado en su vida. Vayan conmigo a Romanos 6. Romanos 6, todos. Si tienes una Biblia, necesitas ver este pasaje. Este es un pasaje para todos. Tú dices que tú crees en la resurrección. Esto es lo que este pasaje dije. Enséñame la resurrección. Enséñame por cómo tú vives. No nomás me digas lo que tú crees. Pruébamelo a través de cómo vives. Pablo está aquí diciendo aquí en Romanos 6, versículo 1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando? Si tú eres cristiano, ¿debes de seguir en la práctica del pecado? ¿Deberías de seguir pecando? ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Si tú crees en la resurrección, entonces tú también tienes una vida nueva. Si tú estás en Cristo, cuando Él resucitó, tú resucitaste. Cuando Jesús resucite, nosotros vamos a resucitar en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Tienes una vida nueva. Enséñame la resurrección en tu vida. Sé un testigo, testifica. Y Él sigue a hacerlo muy claro que nuestro ser antiguo ha muerto y ahora tenemos una vida nueva de calidad. Vamos a ver Romanos 6, versículo 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Punto número 3, vamos a escribirlo así. Resurrección en ese entonces es vida después de la muerte. Resurrección ahora es liberación del pecado. Resurrección en ese entonces es vida después de la muerte. Resurrección ahora es la liberación del pecado. Es una nueva creación, lo que mi amigo Brad tiene ahora. Él está libre. Todos estos pecados que tenían el poder sobre él, que él no podía escaparse, él ya no es así. Él ha sido liberado de todo eso. Él ya no es un esclavo. Esto es la definición de qué es ser un cristiano. Uno que tiene la experiencia de la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Es la liberación del pecado. Tú puedes decirle no a esas cosas, las cosas que las adicciones, el miedo de otras personas, el orgullo. Tú le puedes decir no a todo eso.
Estás liberado de eso. Ahora estás caminando en el poder de Jesucristo. Eso no es una creencia intelectual, es una experiencia de la resurrección actual que te libera del pecado. No es nomás sabiendo la información, es teniendo esa transformación. Eso es lo que estoy orando por ti este día, domingo de la resurrección. Si tú has muerto con Cristo y has resucitado, eres libre del pecado. Créelo, vívelo. Pregúntate esto. ¿Qué tan miedoso era Jesús? Yo me imaginaría a Jesús en este momento. No tiene miedo a la muerte. No sé si él tenía miedo a la muerte, pero seguramente después que fue resucitado de la muerte, después de que tuvo la victoria sobre la muerte y Satanás, una vez por todas, ese no tenía la autoridad sobre él. Miren lo que dice en Romanos 6, versículo 9. Dice, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Esa confianza que Jesús tiene para tomar victoria sobre la muerte, así es como te debes de considerar, muerto a tu vida del pecado, pero vivo a Dios. Tú has sido liberado del poder, de cualquier autoridad, del pecado. Ya no tienes que hacer eso. Esa es la buena noticia de la resurrección. Es que tú eres un hombre o una mujer libre en Cristo Jesús para caminar en una vida nueva. Ese es Brad en este momento. Ya no es una persona que está bajo el poder del pecado. Ahora él tiene una alegría, una sonrisa. Él viene a la iglesia y quiere encontrar a otras personas porque él quiere que otros tengan esa experiencia de la resurrección. Porque cuando el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Cuando decimos que Él ha resucitado, Él verdaderamente ha resucitado. Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Como cristianos, los que creemos en la resurrección, que el ungido no se pudrió en la tumba, podemos decir, hoy en día está bien con mi alma. When peace like a river ascended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well. With my soul. It is well. It is well with my soul. Though Satan
well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glory, the star. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Jesús resucita.